El conflicto ha terminado. El juicio investigador. Páginas 303, 302 y 306. En el tiempo señalado para el juicio, al fin de los 2300 días, en 1844, empezó la obra de investigación y el acto de borrar los pecados. Nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivos. Pronto, nadie sabe cuándo, les tocará ser juzgados a los vivos. Guillermo Miller y sus colaboradores encontraron que de acuerdo a Daniel capítulo 8, verso 14, daba inicio al juicio investigador o a la purificación del santuario celestial antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En esta cita antes mencionada, se nos dice que este juicio dio inicio con los que murieron de cada generación sucesiva, desde Adán hasta nuestros días, y que va a concluir con los vivos. Pero también se nos dice que nadie sabe cuándo les tocará ser juzgados a los vivos. Sin embargo, fue escrita antes de 1915, el año que murió Elena G. de White, y no había necesidad en ese tiempo de saber el momento de este acontecimiento o que Dios pudiera revelarlo. Primeros escritos, página 273. No hay en el ministerio popular cosa alguna que despierte la ira de Satanás, haga temblar al pecador o aplique al corazón y la conciencia las terribles realidades de un juicio que pronto se realizará. A cada uno de nosotros nos da miedo o temor estar presente ante un tribunal humano para comparecer ante un juicio. Ahora, mucho más, estar ante la presencia de Dios. Y esto nos hace temblar, máxime, si nuestras vidas no están de acuerdo a lo que Dios espera de nosotros como cristianos. Este juicio debe despertar nuestra conciencia y tratar de vivir en armonía con Dios y pedirle perdón por nuestros pecados y ayuda para vivir esa vida que pueda glorificar su nombre, para que algún día podamos estar con toda confianza ante su presencia. El conflicto ha terminado. El juicio investigador, página 302. Cada nombre es mencionado, cada caso cuidadosamente investigado. En caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los cuales no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida. Esto es lo que implica el juicio investigador, ya que la salvación está al alcance de todos. La única condición que Dios nos pide es arrepentimiento y abandono de nuestros pecados. Y Él promete perdón por cada uno de ellos, ya que si no lo hacemos, estaremos separados de Dios por toda la eternidad. El conflicto ha terminado. Fieles portaantorchas, página 45. Como las minas tienen ricas vetas de oro y plata ocultas bajo la superficie de la tierra, de manera que todo el que quiere hallar el precioso depósito debe forzosamente cavar para encontrarlo. Así también contienen las sagradas escrituras tesoros de verdad que sólo se revelan a quien los busca con sinceridad, humildad y abnegación. En la cita que antes se mencionó al principio, se nos dice que nadie sabe cuándo les tocará ser juzgados a los vivos. Sin embargo, en mi opinión personal, cuando se escribió esta cita antes
de 1915 no era la ocasión oportuna para que Dios pudiese revelarlo, ya que Dios tiene el momento cuando lo desea hacer. Amós capítulo 3, verso 7. Claro que no pasa nada al azar. Dios el Señor, antes de hacer algo, primero se lo comunica a sus siervos los profetas, para que éstos a su vez le adviertan a su pueblo. En esta cita del profeta Amós nos aclara que Dios nunca va a realizar un evento en secreto o a escondidas. Siempre lo hace comunicándolo a través de personas para que puedan preparar o advertir a su pueblo. Y en este caso sería el juicio investigador de los vivos. A continuación vamos a estudiar en qué momento va a dar inicio el juicio investigador de los vivos. Existen 4 formas de hacerlo. La primera sería a través del libro del profeta Daniel en el capítulo 12. La segunda la encontramos en el libro del Apocalipsis capítulo 10. Y la tercera, que ya la estudiamos anteriormente, fue a través del libro del profeta Sofonías, el capítulo 2 y los versos del 1 al 3. Y la cuarta y última, que será nuestro estudio, que presentaremos a continuación, será por medio del Apocalipsis, el capítulo 8 y los versos del 2 al 6. Apocalipsis capítulo 8, verso 2. Luego vi a los 7 ángeles de pie ante Dios, y cada uno recibió una trompeta. Aquí vemos cómo 7 ángeles están ante la presencia de Dios en el santuario celestial, y se le da a cada uno una trompeta. Apocalipsis capítulo 8, verso 3. Entonces vino otro ángel y se puso en pie en el altar. Tenía un incensario de oro y se le dio una gran cantidad de incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está frente al trono. Desde la perspectiva bíblica en Apocalipsis capítulo 8, versos del 2 al 6, encontramos que cuando los 7 ángeles reciben las 7 trompetas que se encuentra en el verso 2, inmediatamente después de eso se realiza un acto solemne en el santuario celestial por un ángel que se encuentra en los versos del 3 al 5. Y después, a continuación, los 7 ángeles empiezan a tocar las 7 trompetas respectivas que se encuentra en el verso 6. Por lo tanto, la palabra de Dios enseña claramente que las 7 trompetas son posteriores a este acto solemne que se realiza en el mismo santuario celestial. La pregunta es, entonces, ¿por qué en 1844 Guillermo Miller y sus colaboradores aplicaron a las 7 trompetas antes de este evento solemne por este ángel en el santuario celestial y se mantienen tradicionalmente dentro de la iglesia adventista del séptimo día hasta nuestros días? La única razón principal, aunque fue válida para ese tiempo, es que de acuerdo al estudio que ellos realizaron, creyeron que Jesús regresaría a la tierra en 1844 y por lo tanto todo evento profético debía cumplirse antes de esa fecha, la cual resultó en el gran chasco de 1844. Y a la vez también no respetaron los principios de hermenéutica. Ahora bien, en esta parte donde se realiza este acto solemne por este ángel que se encuentra en los versos
del 3 al 5, analizaremos a quién representa ese ángel y en qué parte del santuario celestial se encuentra y por qué emplea un incensario de oro, y también quiénes son los santos por los cuales intercede. Hebreos capítulo 9, verso 24. Y así, Cristo no entró en un santuario construido por hombres, imagen del verdadero santuario, sino en el mismo cielo, donde ahora intercede por nosotros en presencia de Dios. Aquí la palabra de Dios nos dice que el único que entró en el santuario celestial fue Cristo y que ahora intercede por nosotros. Y en 1 Timoteo capítulo 2, verso 5 dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. Por lo tanto, ese ángel debe ser sin duda nuestro Señor Jesucristo. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 234, párrafo 1. Aquí se nos confirma que realmente ese ángel representa la intercesión de Cristo a favor de su pueblo en el santuario celestial. Hebreos capítulo 9, versos 6 y 7. Con todo así dispuesto, los sacerdotes entraban continuamente, o sea, diariamente, en el lugar santo para cumplir con los oficios propios del culto. Pero en la sala de más adentro, en el lugar santísimo, únicamente podía entrar una sola vez al año el sumo sacerdote. En el santuario terrenal se realizaban dos clases de servicios. El primero, el servicio diario, y por último, el servicio anual, que se llevaba una vez por año, llamado el día de expiación o purificación del santuario, también comúnmente llamado el día de juicio. De la misma forma como este era una mera representación del santuario celestial, deberían de efectuarse en el mismo cielo. Éxodo capítulo 30, versos 1, 3, 6 y 7. También quiero que hagas un altar de madera de acacia para quemar incienso en él y estar completamente recubierto de oro. Todas las mañanas, cuando Aarón venga a preparar las lámparas, también deberá quemar sobre el altar, en mi honor, incienso perfumado. Hará lo mismo por la tarde. Comúnmente el altar de oro era el lugar donde se quemaba el incienso, ya que dentro de él estaban depositados carbones encendidos, y este estaba ubicado en el lugar santo, frente a la cortina que dividía al lugar santísimo. En el primer servicio diario, que era por las mañanas y por las tardes, se realizaban en el lugar santo del santuario. Al menos la Biblia no hace mención que se utilizara el incensario de oro. Levítico capítulo 16, versos 2 y del 12 al 13. El Señor le dijo a Moisés: advierte a tu hermano Aarón que no entre cuando quiera en el lugar santísimo que está detrás de la cortina interior. Si lo hace, morirá, pues ahí está la tapa del arca, el lugar de la expiación. Y yo mismo estoy presente en la nube que está sobre la tapa de la expiación. Tomará un incensario y lo llenará con brasas ardientes del altar que está delante del Señor. Luego tomará 2 puñados de incienso aromático en polvo y llevará el incensario y el incienso detrás de la cortina interior. Allí, en la presencia del Señor, pondrá el incienso
sobre las brasas encendidas, a fin de que una nube de incienso se eleve sobre la tapa del arca, el lugar de la expiación, que está sobre el arca del pacto. Si sigue estas instrucciones, no morirá. Aquí tenemos el segundo servicio dentro del santuario terrenal, que era una representación del santuario celestial. Y este era el servicio anual, llamado el día de expiación, purificación del santuario o comúnmente el día del juicio. Y aquí únicamente en esta ocasión se empleaba el incensario de oro, ya que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Por lo tanto, podemos concluir que ese ángel que se encuentra en Apocalipsis capítulo 8, verso 3, al tomar el incensario, representa que está a punto de dar inicio al día de expiación, purificación del santuario o al día del juicio investigador. Hebreos capítulo 10, versos del 19 al 20. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús, por su muerte. Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Como adventistas del séptimo día, sabemos que de acuerdo a Daniel capítulo 8, verso 14, que Jesús pasó del lugar santo al santísimo para realizar su última obra a favor de la humanidad, en la cual da inicio en 1844 el juicio investigador. Primeros escritos, página 42, párrafos del 1 al 3. Fui arrebatada en espíritu a la ciudad del Dios viviente. La puerta en el lugar santísimo del santuario celestial no se abrió hasta que hubo terminado la mediación de Jesús en el lugar santo del santuario en 1844. Entonces Jesús se levantó, cerró la puerta del lugar santo, abrió la que da al Santísimo y pasó detrás del segundo velo, donde está ahora al lado del arca. Cuando Jesús resucitó y ascendió al cielo, en el año 31 después de Cristo, entró al lugar santo del santuario celestial a realizar su obra mediadora en favor de la humanidad. Pero de acuerdo a Daniel capítulo 8, verso 14, Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo para concluir su obra de intercesión en favor del hombre en el año de 1844, que es el día de la expiación, purificación del santuario o comienzo al juicio de investigación antes de su segunda venida. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 17. Porque ha llegado el tiempo del juicio, que ha de comenzar por el mismo pueblo de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿qué pueden esperar los que se niegan a aceptar el Evangelio de Dios? Aquí la palabra de Dios nos dice que el juicio investigador empieza por el pueblo de Dios, o sea, aquellos quienes hayan profesado ser hijos de Dios, y que dará principio a los últimos actos de su ministerio en beneficio del hombre, a saber, cumplir la obra del juicio y hacer expiación por todos aquellos que resulten tener derecho a ella. De acuerdo al estudio que estamos realizando, creemos que ese ángel de Apocalipsis capítulo 8, versos del 3 al 5, representa a nuestro Señor Jesucristo y a la vez inicia la segunda y última fase de su ministerio sumo sacerdotal en el santuario celestial, en el lugar santísimo, comenzando ese juicio investigador desde los muertos
y concluye con los vivos. De acuerdo al estudio que estamos realizando de Apocalipsis capítulo 8, verso 3, concluimos que ese ángel representa la intercesión de nuestro Señor Jesucristo en el santuario celestial. También que cuando ese ángel toma el incensario de oro, significa que va a pasar del lugar santo al santísimo, ya que en los servicios del santuario terrenal era la única ocasión en que el sumo sacerdote tomaba dicho incensario para dar inicio al día de expiación, purificación del santuario o día del juicio, que lo encontramos en el libro de Levíticos capítulo 16. A continuación, analizaremos conforme a la palabra de Dios a quien representa a los santos, en la cual se hace intercesión por ese ángel. Apocalipsis capítulo 14, verso 12. En esto se pondrá a prueba la perseverancia de los santos, de aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí la palabra de Dios nos dice de dos características de los santos. La primera característica son aquellos que guardan los mandamientos de Dios, que son los 10 mandamientos de la ley de Dios, que incluye el cuarto mandamiento, que es la observancia del día sábado. Y también nos da una segunda característica, la cual es que los santos tienen la fe de Jesús. Apocalipsis capítulo 12, verso 17. Entonces, en el colmo de su ira, el dragón se fue a hacer la guerra a los que quedaban de la descendencia de la mujer, los que cumplen los mandamientos de Dios y dan testimonio de Jesucristo. Aquí la palabra de Dios nos dice nuevamente acerca de esas dos características de los santos, que son aquellos los que cumplen los mandamientos de Dios y dan testimonio de Jesucristo. La palabra testimonio de Jesucristo es una palabra sinónima de la fe de Jesús. Apocalipsis capítulo 19, verso 10. Me postré a sus pies para adorarle, pero me dijo, no lo hagas. Yo soy compañero de servicio tuyo y de tus hermanos, que guardan el testimonio de Jesús. Adora a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Aquí vemos cómo la palabra de Dios define qué es el testimonio de Jesús y nos dice que es el espíritu de profecía. El don profético, Dios se lo otorgó a Elena G. de White para que ésta, a su vez, lo llevara a cabo en la Iglesia Adventista del Séptimo Día y así llegase a ser la iglesia remanente de los últimos días. Apocalipsis capítulo 8, verso 5. Luego el ángel tomó el tazón del incienso, lo llenó con carbones encendidos del altar y lo arrojó sobre la tierra. Aquí, de acuerdo a este acto, nos indica que la intercesión por el ángel, que representa a nuestro Señor Jesucristo, ha concluido, o sea, el fin del tiempo de gracia, porque ya el ángel no le añade incienso. Como vimos anteriormente, que los santos representan a personas dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y por lo tanto el incienso son las oraciones de los santos vivos. En conclusión, podemos decir que el fin del tiempo de gracia para la Iglesia Adventista ha terminado o ya pasó por el juicio investigador de los vivos. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, páginas
233 y 234. Se produce un cambio repentino en la escena de intercesión. Una vez más, el ángel llena su incensario con fuego, pero no le añade incienso. El significado de este acto es importante para la comprensión de lo que sigue al sonar las trompetas. De acuerdo con el punto de vista que han favorecido los adventistas del séptimo día, la cesación del ministerio del ángel junto al altar del incienso simboliza el fin de la administración de Cristo en favor de la humanidad, o sea, el fin del tiempo de gracia. Esta cita del comentario bíblico adventista nos dice que cuando el ángel llena su incensario con carbones de fuego, pero no le añade incienso, simboliza el fin de la administración de Cristo en el santuario celestial en favor de la humanidad, o sea, el fin del tiempo de gracia. La pregunta es, ¿será el fin del tiempo de gracia para la humanidad entera o a cierto grupo de personas específicas? Como hemos visto en este estudio que estamos realizando, realmente se refiere a un grupo de personas específicas y no al mundo entero, sino que es el fin del tiempo de gracia para personas de la Iglesia Adventista del séptimo día. El otro poder, actitud hacia una nueva luz, página 35, párrafo 2. No hay excusa para que alguno tome la posición de que no hay más verdades para ser reveladas y que todas nuestras exposiciones de las Escrituras carecen de errores. Que ciertas doctrinas hayan sido sostenidas como verdades durante muchos años no es una prueba de que nuestras ideas son infalibles. El paso del tiempo no convertirá el error en verdad, y la verdad tiene la capacidad de ser imparcial. Ninguna doctrina verdadera perderá algo por una investigación cuidadosa. Como estamos viendo a la luz de la palabra de Dios, la cita anterior del comentario bíblico adventista, tomo 7, las páginas 233 y 234, esa idea que se refiere al fin de la administración de Cristo en favor de la humanidad o el fin del tiempo de gracia para la misma es un grave error, ya que la Biblia, que es la palabra de Dios, nos dice que es el fin del tiempo de gracia exclusivamente para la Iglesia Adventista del séptimo día y pone al descubierto dicho error. Apocalipsis capítulo 8, verso 5. Y retumbaron los truenos, los relámpagos cruzaron el cielo y la tierra se estremeció, que también es una palabra sinónima de temblar. Aquí la palabra de Dios nos dice que cuando termine el juicio investigador de los vivos para la Iglesia Adventista del séptimo día, va a suceder un terremoto a nivel mundial que indique que dicho evento ha concluido. Salmo capítulo 76 versos del 8 al 9. Desde los cielos hiciste oír tu juicio, la tierra tuvo temor y se sobrecogió, que es una palabra sinónima de estremecer o temblar. Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar. Aquí la palabra de Dios nos dice que llegará el momento cuando este mundo será juzgado y hace mención cuándo será la ocasión, que es cuando la tierra se va a estremecer o temblar a través de un terrible terremoto a una escala a nivel global. Salmos capítulo 18 versos del 7 al 8. Entonces la tierra se estremeció y tembló, los cimientos de los montes temblaron y fueron sacudidos, porque él se indignó
humo subió de su nariz y el fuego de su boca consumía. Carbones fueron por él encendidos. Aquí vemos que la tierra se va a estremecer y temblar a través de un terrible terremoto a nivel mundial. Y la razón principal es que Dios está indignado y entonces Él enviará a la tierra carbones encendidos. De acuerdo a estudios realizados por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, mejor conocida como NASA por sus siglas en inglés, es la agencia de gobierno estadounidense responsable del programa espacial civil, así como de las investigaciones aeronáutica y aeroespacial. Considera a estas piedras rocosas compuestas de hierro y níquel como posibles meteoritos o asteroides que al hacer contacto con la atmósfera de la Tierra se fusionan o se funden y estas a la vez se vuelven rocas de fuego. Y esto lo podemos contemplar dentro de las tres primeras trompetas que se encuentran en el libro del Apocalipsis, capítulo 8, versos del 7 al 11. Salmo, capítulo 119, verso 126. Señor, llegó el momento de que actúes, pues los malvados han anulado tu ley. Esta es la razón principal por la cual Dios está indignado, porque han invalidado o anulado su ley, principalmente el cuarto mandamiento, que es el sábado. Y ahora Dios va a actuar más directamente sobre los asuntos de este mundo. Manuscrito 27 del 19 de marzo de 1899. Cuando las leyes de los hombres sean exaltadas por encima de las leyes de Dios, cuando el primer día de la semana sea exaltado por encima del séptimo, sepan que ha llegado el tiempo en que Dios actuará. Él se levantará en su majestad y hará temblar la tierra. Habíamos dicho anteriormente que Dios va a actuar más directamente sobre los asuntos de este mundo porque han invalidado su ley, principalmente el cuarto mandamiento, que es el día sábado, para adorarle como creador. Aquí, en esta cita, se nos dice que cuando esto suceda, va a llegar el tiempo en que Dios hará temblar la tierra a nivel mundial. Joyas de los Testimonios, tomo 3, páginas 142 y 143, de 1902. La sustitución de leyes humanas en lugar de la ley de Dios, la exaltación del domingo prescrita por una simple autoridad humana en reemplazo del sábado bíblico, constituye el último acto del drama. Cuando esta sustitución sea universal, Dios se revelará, se levantará en su majestad y sacudirá poderosamente la tierra. En esta cita se nos dice que cuando se realice ese cambio del verdadero día de adoración, que es el sábado, al falso día de adoración, que es el domingo, a nivel mundial, Dios va a sacudir poderosamente la tierra a través de un terrible terremoto a escala global. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 296, de 1909. Vi una inmensa bola de fuego que caía en medio de un grupo de hermosas casas que fueron destruidas instantáneamente. Oí a alguien decir: sabíamos que los juicios de Dios visitarían la tierra, mas no pensábamos que vendrían tan pronto. Como se dijo anteriormente, que cuando la ley de Dios sea invalidada a nivel mundial, principalmente el cuarto mandamiento,
que es el sábado, el cual se le reconoce a Dios como creador, Dios enviará a la tierra no solo un terrible terremoto a escala global, sino que también enviará carbones encendidos que serían posibles meteoritos o asteroides, representados por las tres primeras trompetas, y de acuerdo a esta cita, será el principio de los juicios de Dios en el tiempo del fin. Maranata, página 284, párrafos 5 y 6. Pensé en el día cuando los juicios de Dios caigan sobre el mundo, cuando la negrura y horribles tinieblas envuelvan los cielos como un saco de silicio. Mi imaginación preveía lo que será ese momento, cuando la poderosa voz del Señor ordene a sus ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 16, verso 1. Y esto se encuentra en Maranata, el Señor viene, página 76, y también la página 282, párrafo 6. Apocalipsis capítulo 6 y capítulo 7 están llenos de significado. Terribles son los juicios de Dios revelados. Los 7 ángeles se pararon ante Dios para recibir su comisión. A ellos se les dieron las 7 trompetas. El Señor iba a castigar a los habitantes de la tierra, que se encuentra en Maranata, página 284, párrafo 6. Aquí vemos que el día de la ira de Dios o los juicios de Dios en el tiempo del fin se clasifican en 2 categorías diferentes. Los primeros juicios serían las 7 trompetas y los últimos serían las 7 copas. El conflicto ha terminado. El tiempo de angustia, páginas 388 y 389. Todos los juicios que cayeron sobre los hombres antes del fin del tiempo de gracia fueron mitigados con misericordia. La sangre propiciatoria de Cristo impidió que el pecador recibiese el pleno castigo de su culpa. Pero en el juicio final, la ira de Dios se derramará sin mezcla de misericordia. En esta cita notamos que los juicios de Dios en el tiempo del fin se clasifican en 2 categorías diferentes. Los primeros juicios serían de misericordia, o llamadas las 7 trompetas, que serían antes del fin del tiempo de gracia. Y por último tendríamos a los juicios sin mezcla de misericordia, que serían las 7 copas o postreras plagas, que son cuando finalice el tiempo de gracia para la humanidad. Apocalipsis capítulo 8, verso 6. Después, los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Aquí la palabra de Dios utiliza la frase después, que denota una actividad posterior cuando se ha realizado una anterior. Como se dijo al inicio del estudio, que primero se le dan 7 trompetas a los 7 ángeles, que se encuentran registrados en Apocalipsis capítulo 8, verso 2. Pero estos ángeles no empiezan a tocarlas, debido a que se realiza un evento solemne en el mismo santuario celestial en favor de los santos, que representan a la iglesia adventista del séptimo día, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 8, versos del 3 al 5. Luego, concluida este acto solemne, los 7 ángeles empiezan a tocar a las 7 trompetas, que se encuentran en Apocalipsis capítulo 8, verso 6. Mensajes selectos, tomo 3, página 487 de 1890. Solemnes eventos ocurrirán en el futuro.
sonará una trompeta tras otra, una copa tras otra, serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. En esta cita nos queda bastante claro que las 7 trompetas van a ocurrir en el futuro. Maranata, el Señor viene. Página 256. Solemnes eventos están a punto de ocurrir ante nosotros. Las trompetas suenan una tras otra. Se derrama una copa tras otra sobre los habitantes de la tierra. Por si había alguna duda referente a la cita anterior, a las 7 trompetas de que se encuentran en el futuro, ahora esta cita nuevamente nos aclara que estos eventos están a punto de ocurrir. El otro poder, página 33, párrafo 3, y también la página 34, párrafo 1. ¿Por qué no podemos tomar las verdades que otros han reunido y creerlas, confiados en que investigaron el tema? ¿No cree usted que estos hombres que descubrieron la verdad en lo pasado fueron inspirados por Dios? No me atrevo a decir que no fueron conducidos por Dios, pues Cristo conduce a toda verdad. Pero si nos referimos a la inspiración en el sentido más amplio de la palabra, respondo no. Como se dijo anteriormente, que Guillermo Miller y sus colaboradores, de acuerdo al estudio que realizaron, creyeron que Jesús regresaría en 1844 y ubicaron a las 7 trompetas en el pasado. Aunque estos hombres fueron conducidos por Dios, sin embargo, cometieron ese gravísimo error de pensar que la purificación del santuario, de acuerdo a Daniel capítulo 8, verso 14, representaba la tierra y no al cielo mismo. Y por eso aplicaron todas las profecías en su cumplimiento final. Joel capítulo 2, verso 1. Hagan sonar la alarma en Jerusalén, que el trompetazo de advertencia sea escuchado sobre mi santo monte, que todo el mundo tiemble de miedo, pues se acerca el día del juicio del Señor. Aquí, a través de la palabra de Dios, se nos dice que cuando empiecen las 7 trompetas, la iglesia remanente en el tiempo del fin, que es la iglesia adventista del séptimo día, anunciará los mensajes de los 3 ángeles registrados en el libro del Apocalipsis, capítulo 14, los versos del 6 al 11, que será el último mensaje de misericordia o advertencia al mundo entero. Hechos capítulo 13, verso 46 y capítulo 14, verso 27. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con valentía, les contestaron: teníamos la obligación de anunciar el mensaje de Dios, en primer lugar a ustedes, que son judíos, pero ya que ustedes lo rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, nos iremos a los que no son judíos. Cuando llegaron a Antioquía, reunieron a los de la iglesia y les contaron todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo el Señor había abierto la puerta a los no judíos para que también ellos pudieran creer. El registro bíblico nos indica cómo la historia se volverá a repetir. Hechos, capítulo 28, verso 28. Sepan ustedes, pues, que de ahora en adelante esta salvación de Dios se ofrece a los no judíos, y ellos sí escucharán. Los judíos en los días de Jesús perdieron los privilegios como pueblo favorito de Dios
Y estos privilegios se extendieron a los gentiles, en los cuales tanto ellos como los judíos llegaron a ser la iglesia que Jesucristo vino a fundar para anunciar el mensaje de salvación. Lo mismo sucederá en los días finales de la historia terrenal. Este día con Dios, página 235. En la destrucción de Sodoma se cerró una puerta a los incrédulos, pero se abrió otra para Lot. Hubo una puerta cerrada para los habitantes de Tiro, una para los de Jerusalén, que no creyeron, pero se abrió una puerta a los humildes, los creyentes, los que obedecieron a Dios. Lo mismo sucederá en el tiempo del fin. En esta cita se nos dice que llegará el momento que primero se cerrará la puerta de la misericordia o de la gracia para algunas personas, mientras que para otro grupo de personas se abrirá. En este estudio que estamos realizando, analizamos que cuando los 7 ángeles toquen las 7 trompetas, habrá concluido el juicio investigador de los vivos para la iglesia adventista del séptimo día. Luego entonces significa que la puerta de la misericordia o gracia se abrirá para personas de otras denominaciones religiosas. Este día con Dios, página 163. El tiempo de los juicios destructores divinos es tiempo de gracia para quienes no han tenido oportunidad de conocer la verdad, mientras que la puerta ya se cierra sobre aquellos que rehusaron entrar. Aquí se nos dice que los juicios destructores divinos es tiempo de gracia o misericordia para quienes no han tenido oportunidad de conocer la verdad. Pero también aclara que la puerta de la misericordia o gracia se cierra para la iglesia adventista del séptimo día. En mi opinión personal, basado en este estudio, considero a los juicios destructores divinos como las 7 trompetas. Eventos de los últimos días, página 186, párrafo 2. El tiempo de los juicios destructores de Dios es el tiempo de la misericordia para aquellos que hasta el momento no han tenido oportunidad de aprender qué es la verdad. El Señor los mira con ternura, su corazón misericordioso se conmueve, su mano todavía se extiende para salvar, mientras que la puerta se cierra para aquellos que no quisieron entrar. Será admitido un gran número de los que en los últimos días oirán la verdad por primera vez. Nuevamente se nos aclara que esos juicios destructores de Dios, o como dijimos anteriormente, las llamaremos las 7 trompetas, es el tiempo u oportunidad de aprender o conocer qué es la verdad para aquellas personas que no la han escuchado. En esta gráfica tenemos que cuando se promulgue la ley dominical a nivel mundial, se producirá un terrible terremoto a escala global y dará paso a las 7 trompetas. Las primeras 4 trompetas son desastres o catástrofes sobrenaturales y están dentro del marco del mensaje del primer ángel, sábado versus adoración domingo, y también están contempladas dentro del contexto de Apocalipsis capítulo 13, versos del 11 al 12. Luego le sigue la quinta trompeta, que se encuentra la falsa lluvia tardía del Espíritu Santo y está contemplado dentro del contexto de Apocalipsis capítulo 13, los versos del 13 al 14, en la cual está la aparición de Satanás y sus ángeles malignos, que tomarán forma humana
tanto de justos como de impíos que han muerto. También está la presencia de los ángeles de Dios en forma de personas. Luego tenemos a la sexta trompeta, que está dentro del contexto de Apocalipsis capítulo 13, los versos del 15 al 17, que es el clímax de las 7 trompetas, el cual está contemplado la verdadera lluvia tardía o derramamiento del Espíritu Santo. Esto incluye al fuerte pregón registrado en Apocalipsis capítulo 18, los versos del 1 al 5, que está dentro del marco de los 3 ángeles de Apocalipsis capítulo 14, los versos del 6 al 11. También está el decreto de no comprar y vender, el tiempo de angustia previo, persecución y martirio, y la apostasía omega. Y por último tenemos a la séptima trompeta, que es el fin del tiempo de gracia o culminación del juicio investigador de los vivos.